Cámara Chilena del Libro, le damos la bienvenida a FILSA Virtual 2020. A continuación, le invitamos a participar de la actividad Salvador Allende, Palabra y Acción a 50 años de la victoria, organizada por Fondo de la Cultura Económica. Hola, buenas tardes. Quisiera agradecer a la Cámara el espacio para poder presentar este libro que nos emociona mucho, Salvador Allende, Palabra y Acción. Estamos entre colaboradores del libro, así que va a ser más bien un diálogo distendido más que propiamente un análisis o exégesis, porque todos los que estamos acá participamos de una u otra manera en la concepción del libro. Está con nosotros Marcela Ahumada, directora ejecutiva de la Fundación Salvador Allende, y Sergio Benavides, periodista y jefe de comunicaciones de la propia fundación. Me gustaría que partiéramos un poco contando la génesis del libro, digamos. La fundación tenía este proyecto, ya de alguna manera se juntaron las búsquedas de la fundación y del fondo, digamos, desde la entrada en la izquierda en México, y pudimos hacer una sinergia absoluta porque estábamos buscando un proyecto muy parecido que era, y lo dijo bonito Jorge Arrate, que era volver a oír a Allende. Se había hablado mucho sobre Allende, pero volver a oír a Allende, que para nosotros era siempre un gran orador, pero sobre todo, mientras más nos íbamos metiendo, más iba encontrando la congruencia y la vigencia, ¿no?, del pensamiento. Y hacerlo sencillo, y en esta colección Vientos del Pueblo para el fondo era la idea de recuperar no solo Quimantú, que es la búsqueda de vientos del pueblo, sino que fuera para un público general y no para un público particularmente interesado. Les diría que es un libro que se lee muy sencillamente. Le doy la palabra a Marcela y tengo un diálogo así relajado, así que puede. Hola, buenas tardes. Un gusto de estar en esta plataforma virtual, una nueva modalidad que hemos tenido que aprender todos a usar en estos tiempos de pandemia. Agradecer al Fondo de Cultura Económica por el apoyo que nos dio con esta iniciativa, con este sueño que teníamos nosotros para llegar a una publicación como la que está escribiendo Rafael. Y por cierto también a la Cámara Chilena del Libro y FILSA por habernos invitado a poder conversar acerca de lo que es esta publicación que hoy estamos presentando. Aquí, como decía Rafael, se juntaron y hicimos sinergia la fundación con el proyecto que teníamos hacía mucho tiempo y con el apoyo del Fondo de Cultura Económica para poder llegar a este libro. Quisimos hacer un libro de fácil lectura y, como decía Rafael y como decía también Jorge Arrate en una de las presentaciones, queríamos que fuera Allende el que estuviese hablando, que fueran las palabras de Allende que estuviesen plasmadas en este libro y que no fuera a través de otros u otras que conociéramos el pensamiento de Allende. Quisimos también rescatar a partir de sus discursos y citas la vigencia de su legado. Era algo que nosotros, dado los tiempos y dado la contingencia, también quisimos volver a traer al presente lo que fueron las palabras de Allende y lo que fue la vigencia de su legado. Era algo que nosotros, a partir de aquello, volver a mirar tiempo y dado la contingencia, también quisimos en el contexto volver a traer al presente lo que fueron las palabras de Allende. La vigencia de su legado era algo que a partir de aquello, volver a mirar tiempo y dado la contingencia, también quisimos volver a traer al presente lo que fueron las palabras de Allende. La vigencia de su legado era algo que a partir de aquello, volver a mirar tiempo y dado la contingencia, también quisimos volver a traer al presente lo que fueron las palabras de Allende. La vigencia de su legado era algo que a partir de aquello, volver a mirar tiempo y dado la contingencia, también quisimos volver a traer al presente lo que fueron las palabras de Allende. La vigencia de su legado era algo que a partir de aquello, volver a mirar tiempo y dado la contingencia, también quisimos volver a traer al presente lo que fueron las palabras de Allende.
Allende para nosotros nos enormemente poder trabajar en esta comunidad donde tratamos siempre de relevar lo que hace Allende, pero sobre todo relevar la ética y la estética de hacer política. Y esto a nosotros nos motiva porque creo que Allende nos invita nuevamente a conversar, nos invita a a sentarnos a la mesa, a conversar con el pluralismo que hoy tanto se requiere y también a respetar las divergencias de opinión. Para nosotros Allende simplemente sigue estando vigente y al hacer este libro, que ya Sergio va a poder conversar con ustedes, vamos cada vez descubriendo nuevos matices, nuevas palabras, nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de relacionarnos. Salvador Allende, Palabra y Acción. También el patrimonio de estos grandes intelectuales y grandes políticos de Chile, hay que releerlo siempre con otros ojos y con otras miradas, de acuerdo a lo que hoy estamos viviendo. Quiero también aprovechar esta instancia para agradecer a Marcia Tambuti, nuestra presidenta del directorio de la Fundación, por el trabajo realizado y el empeño que puso en este libro. Marcia hoy día no está con nosotros, pero está siempre presente en nuestro corazón. Y desde aquí les mandamos un profundo abrazo a ella y a su familia. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Bueno, Sergio, la idea sería que nos contaras un poco qué va a encontrar la gente al interior de este libro, digamos, cuál fue el ejercicio de traer a Allende. Bueno, soy un poco de la idea de que los libros no se explican tanto, sino que más bien tenemos que leerlos. Pero en este caso particular, creo que es necesario, o sea, creo que es un buen ejercicio explicar cómo se gesta. En primer lugar, creo que la fundación en sí, tenemos una deuda de memoria. Nosotros generalmente tratamos de avanzar en distintas temáticas, somos equipos pequeños, tenemos una gran historia, una larga historia más que gran historia, pero en distintas temáticas. Entonces, siento que teníamos una deuda con la memoria, pero no con la memoria a la condena de las violaciones de los derechos humanos, a las que obviamente se nos asocia por proyectos, por mirar, por lo que somos como institución, pero sí a una deuda con el propio legado de Salvador Allende, a través de lo que ya mencionaron ustedes dos, que es lo que dijo Jorge Arrate. Mucho se ha escrito de Salvador Allende en torno a otras personas, pero poco desde su palabra. En las academias internacionales, el fenómeno de Allende, que no se puede disociar de la Unidad Popular, se estudia, se sigue estudiando y tiene un legado que va a seguir, yo creo que en el tiempo, por la cantidad de investigaciones, desde cómo se comportaban las derechas latinoamericanas, de cuál fue el boicot contra el gobierno, pero poco se habla o se deja hablar de Allende en sus propias palabras. Nosotros sentimos que hay un vacío que estamos nosotros llamados con este libro a no a llenar, pero sí a invitar a una relectura entre la academia a nivel internacional y donde efectivamente Allende también está, donde vive Allende, digamos, que es para nosotros, o para mí, lo digo de forma personal, pero creo que coincido con Marcela, en las organizaciones sociales y en el pueblo.
Basta con ir a los espejos, basta con ir a las poblaciones y conocer que hay brigadas con el nombre de Salvador Allende, que hay murales con el nombre de Salvador Allende y con la figura de Salvador Allende, que hay ollas comunes, que hay en el sentido de una forma de organización popular, que tiene que ver con la dimensión que se dio en la Unidad Popular y con la dimensión que dio Salvador Allende. Pero en el medio sentimos que hay un vacío y más bien hay una caricatura. Se trata de empatar un poco, o no un poco, se trata de empatar no solamente por el sesgo informativo, sino que la figura de Salvador Allende con la figura más nefasta de la historia, para mí, de la historia chilena, que tiene que ver con la dictadura militar. Y ese empate y esa caricatura relativiza el legado de Salvador Allende. Y ese legado de Salvador Allende tiene que ver no solamente con la figura, sino que con las propuestas. Y las propuestas están en este libro. Nosotros lo que tratamos de hacer, pese a que cada uno tiene una aproximación distinta a Salvador Allende, la aproximación de Marcia, la aproximación de Daniel van der Stel, que es otra de las personas que es historiador y que colaboró en el desarrollo de este libro, la misma función que ejerce Marcela. La visión que tengo yo son aproximaciones diferentes, distintas en distintas áreas. Entonces, lo complejo de hacer este libro era tener un relato que fuera coherente y que fuera respetuoso a lo que Salvador Allende representa de una manera integral. Entonces, un libro a 4 manos es difícil, un libro a 6 manos es más difícil. Este fue como a 8 manos, más o menos, con distintas miradas, pero creo que logramos, de una manera coloquial, ejemplificar un poco la obra y el sentir de Salvador Allende, que es un sentir que tiene una evolución, que es un proceso de pensamiento político que va desde 1900, con el discurso de los trabajadores, hasta que llega a los 70 a la presidencia. No es lo mismo hablar de Allende en su contexto en el año 33 o en el año 60, sí hay puntos en común. Vale recordar que en 1937 la primera ley que promulga Salvador Allende como diputado es la ley de lectura para el proletariado, para los obreros, la ley de, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es la que fomentaba en el fondo la lectura a los trabajadores, para terminar con la analfabetización. Entonces todo eso, todo ese cúmulo de pensamiento de forma llega a una forma de pensar, a un proceso de transformación social completo en los años 70. Proceso que nosotros consideramos que se está reviviendo de alguna manera en estos momentos, que tiene muchos puntos en común con lo que pasó en octubre, y que por algo la única figura, más allá de las figuras culturales, la única figura política que vuelve a salir en las marchas ahora del 18 de octubre, es la figura de Salvador Allende. Yo no vi figuras de Frei, no vi figuras de Tomic, no vi figuras de otras grandes personajes, pero sí hay un arraigo popular. Y en ese arraigo popular nosotros tratamos en este libro, de alguna manera, que es un libro, como dice Marcela, de fácil lectura, ver las áreas de desarrollo social, de transformación que quería Salvador Allende y, como repito, la Unidad Popular. Y aquí estamos, nosotros tratando de hacer un pequeño recordatorio y una pequeña invitación a que a través de este libro, pequeñito, pero de uso práctico y de velador, como dijeron muchos, como dijo Mónica González, un manual de cortapalos para los políticos chilenos de hoy día, un pequeño aporte a revisar esas ideas y a revisar un proyecto de transformación social. Sí, rescatando la misma idea de Mónica en la presentación anterior, ella decía que cuando la llamamos para participar, dijo, bueno, ya por amistad, pero a mí los discursos generalmente tienden a envejecer mal, y no estaba muy animada. Sin embargo, cuando leyó el libro, en la manera en que se hizo, y no tuvo una búsqueda cronológica, ni mucho menos absoluta, sino de rescatar el relato y rescatar grandes categorías, el libro se vuelve muy ameno, ¿no? Y en esa amenidad está la fortaleza y la recomendación verdadera, ¿no? Que es un libro verdaderamente homenaje, pero verdaderamente los textos están sacados con mucha gracia y mucho contexto para que tengan la potencia, ¿no? Entonces,
además de estas, digamos, el libro interiormente tiene los dos discursos como único arco narrativo, que es el discurso de la victoria y el lamentable discurso del 11 de septiembre. Y después, entre medio, tiene por categorías que van, no me las voy a saber bien, pero juventud, democracia, personal, ayúdame Sergio si me equivoco, con algunas fotos, se genera un relato impresionante y los textos se toman todo el protagonismo y se vuelve muy ameno, entonces uno puede leerlo efectivamente a pedacitos y quedarse con el eco, o puede intentar también hacer una carrera de congruencia, porque lo que es impresionante es ver, a diferencia de todos los demás, que Allende no hablaba según el auditorio, ¿no? Hablaba según... Eso es muy complejo cuando tú agarras a un político y lo desmenuzas en distintos escenarios. Generalmente se tienen que traicionar porque un día van a hablar con los empresarios, otro día van a hablar con los obreros, otro día van a hablar con las transnacionales. Y en ese sentido de agradar que se volvió la política hoy en día, pues hay obviamente un chaqueteo y un oír lo que quieran, ¿no? Y en Allende es impresionante cómo tiene 4 o 5 ejes que se mezclan en todos, ¿no? Juventud y democracia muchos quedaban en el medio y se podían pasar de un lado a otro, socialismo, se podía pasar, o sea, era increíble cómo era tanta la congruencia que era el articulado muy interesante. No sé si quieres ahondar en esto, Sergio. Y la vigencia de los pensamientos hoy, además de eso, el tema de lazos internacionales, el tema de la visión de la mujer, que ya en esos años, Salvador Allende, en su contexto, siempre entendiendo lo que tiene un contexto particular, ya en esos años los postulados de Salvador Allende con respecto a la igualdad entre hombre y mujer eran de vanguardia para lo que sería hoy, el día de hoy. Entonces, yo creo que ahí es donde se hace interesante no solamente el libro, sino que la visión completa, en lo sólida que es la propuesta, y lo realmente factible que es. Efectivamente, Allende, como dice Rafael, no cambiaba su discurso, pero como tenía un tan profundo conocimiento de la idiosincrasia chilena y de lo que era ser chileno, había una conexión con la realidad, no había una distancia. Allende tenía esa gran particularidad de absorber. Era un muy buen oyente, además, no solamente orador. No es un gran escritor, no hay tantos libros ni textos de Allende, pero su oratoria era de tal manera creíble por el conocimiento de la realidad que tenía. Y ahí, en el libro se plasma eso. Se plasma por su visión de la no intervención, por ejemplo, en los temas internacionales con otros pueblos, se plasma en el tema de la igualdad de la mujer, se plasma en temas de salud, o sea, el Servicio Nacional de Salud lo crea de alguna manera Salvador Allende. Y todo eso está intentado resumir en pequeños trocitos de lectura simple. Yo creo que los escritores más luminosos escriben más bien simple, pero con gran profundidad, y es lo que me pasa a mí, por lo menos con la palabra Allende, que a veces abre como ciertos umbrales y uno dice, ¿cómo no lo pensé si era tan simple? Y eso tiene que ver con un conocimiento de la realidad local que Salvador Allende y más bien lo que representa Salvador Allende llegó a construir en un proceso histórico que es bastante más largo que esos 3 años de gobierno. ¿Qué nos dirías, Marcela? Porque, digamos, en este libro hay una sección muy bien pensada por Marcia, que era la idea de enseñar que estos discursos terminaron siempre en acciones, ¿no? Y le pone Bueno, como decía Sergio, bueno, y tú también lo decías en tu intervención, yo creo que este libro, de alguna forma, y se ve en todas sus páginas, es la coherencia, primero de Allende, para
acercarse al pueblo y porque, como decía Sergio, porque conocía absolutamente la realidad del pueblo, conocía sus carencias. Pero también yo creo que Allende conocía el estado de ánimo del pueblo. Yo al leer el libro me doy cuenta de que una cosa es conocer la realidad, pero otra cosa también es permearse o ser empático, como se diría hoy día, de aquellas emociones que el pueblo clamaba. Y claro, eso también es súper fuerte. Eso es muy fuerte como un líder de esta naturaleza no solamente es capaz de darse cuenta de las carencias, pero es también se puede dar cuenta de las emociones. Y yo creo que la emoción con el conocimiento es lo que Allende lo plantea en acción. Y ahí nace el litro de leche, el tema de la profundización de la reforma agraria, el tema de la nacionalización del cobre y otros hitos que fueron tan emblemáticos y que hoy, a 50 años del triunfo de la Unidad Popular, que también es muy emocionante para nosotros haber sacado este libro en esta fecha, se vuelven a visibilizar. Porque mucho se ha hablado de la Unidad Popular, pero siempre la Unidad Popular como un tema de derrota. Pero detrás de esa derrota también hubo hechos, acciones que fueron muy significativos para el pueblo de Chile. Y se trató de avanzar, no se pudo avanzar por todo lo que por todo lo que conocemos, pero había proyectos y esa era la acción que quería Allende. Y esa acción no es una acción que nace solamente del conocimiento, sino que nace porque Allende fue capaz de emocionarse con esa acción necesaria que necesitaba el pueblo. Entonces, por eso yo decía en mi intervención anterior que para nosotros Allende es ética y estética, porque los políticos no pueden estar alejados de la emoción del pueblo. Los políticos tienen que conocer las necesidades, pero tienen que también emocionarse con aquellas carencias. Un liderazgo que no se emociona es un liderazgo muy pragmático, y yo creo que Allende fue pragmático, pero fue un tipo absolutamente que se emocionó, y esas dos conjunciones fueron las que le dieron la fuerza para seguir con esta revolución socialista que él tanto soñó y que tanto aspiró para el pueblo. Entonces, nosotros estamos muy contentos de verdad de haber podido sacar este libro. Estamos contentos porque creemos, como tú decías, Rafael, que es un libro de bajo costo, que va a poder ser accesible a muchos y a muchas, y que los jóvenes, a través de estas páginas, que se pueden leer saltadas, que no se pueden leer, no hay para qué leerlas todas seguidas, sino que como decía, no sé si Mónica González o Carmen Prieto casi, es como un libro de velador, o como decía Marcia, uno la falta de emoción o la falta de sensibilidad con aquellas necesidades que se han venido pidiendo desde hace tantos años. Yo los invito a todos que compren el libro, que lo lean, que lo conversen, que lo platiquen, como dicen los mexicanos, y que saquemos nuestras propias conclusiones. Nosotros ponemos a disposición la palabra de Allende. Ahora son los lectores que deben poner también su mente, sus emociones para leerlo. Y este libro hay que leerlo con emoción, a 50 años, porque no es un libro que se escribió hace 3 años, ni es un pensamiento, son 50 años. Y eso es lo que a nosotros también más nos impacta, la vigencia a 50 años. Bueno, este es el libro, y les cuento que esta colección dentro del fondo, que es nueva, la idea era una colección que fueran libros muy pequeños, que no pasaran las 30 páginas, y cuando empezamos a hacer el proyecto con Marcia, siempre que en la nueva entrega había 10 páginas más, ¿no? Y me decía, bueno, pero léela, si tú crees que hay alguna que sobre o que es cortable, pues la cortamos, ¿no? Y así se fue volviendo el libro, desde luego, más gordo de la colección. Tiene 126 páginas. Y la verdad es que
Sí, sí, es muy particular la capacidad de oratoria que tiene, porque incluso hay un dejo muy lindo que yo invito a hacer ese ejercicio, que es leyendo este libro, ir a YouTube a ver a veces los discursos y ver la potencia que tiene él hablando, ¿no? Desde los movimientos físicos, la modulación de la voz, la manera de la mirada, saber a qué público le está hablando, qué es lo que quiere buscar. A veces quiere empatía, a veces quiere transmitir calma. Es muy impresionante. O sea, a mí esa parte de más allá de que los contenidos en abstracto funcionan muy bien, es un ejercicio que se puede nutrir de la imagen, y efectivamente un libro muy barato, un libro que además tenemos la intención de buscar muchos espacios para hacerlo llegar al colectivo al que está, digamos, enfocada esta colección, que es más bien la juventud, pese a que evidentemente puede ser transversal su lectura, pero la idea no es un libro testimonio, sino que un libro que sirve hoy cuando parece que el sentido común dice que no hay opciones para nada. Hoy en día que hay una economía mucho más potente, que hay una sociedad mucho más informada, las posibilidades de cambio que nos da la gente arriba son mucho menores, lo cual resulta absurdo. Y claramente tiene que ver con esta idea que el neoliberalismo instaló de sentido común, que no hay transformación posible. Y cuando uno ve que generalmente las transformaciones de Allende raramente son transformaciones de grandes costos o sino que son transformaciones de organización política, ¿no? Y de organización social. Entonces tiene mucho más que ver con volver a generar esas redes que con grandes transformaciones en la macroeconomía y en estos momentos de cambio constitucional, pues comprenderá lo interesante que es. No sé qué te parezca esa lectura en la actualidad, Sergio. Es un libro que se lee bien a partir de la constituyente que nos viene. O sea, puede ser un insumo. De todas maneras, yo lo veo así. Me había quedado un poco con una idea que quiero responderte, o que conversemos un poco con respecto a la cultura de masa, al tema de los movimientos, al tema de cómo él enfrentaba a las masas. Pero respecto a la constituyente, es evidente que incluso cuando se habla de una hoja en blanco, o que para nosotros es muy válida para que no perpetúe una constitución que nace viciada y que tiene muchos vicios que fomentan ciertos privilegios, porque eso es en el fondo, digamos, la parcela del privilegio es contra lo que se quiere luchar, contra que no exista un piso y una base social mínima para a partir de ahí existan los desarrollos personales que cada uno pueda conseguir con el desarrollo y su esfuerzo. Entonces, yo creo que eso también está muy bien plasmado en el libro. Creo que el insumo y la capacidad del pensamiento crítico que fomenta Allende tiene que ver con cómo nos cuestionamos y cómo nos enfrentamos a ciertos temas. ¿Qué temas son apelando mucho a la sensatez? Aquí se nos habla muchas veces de capas medias, de qué son las capas, ¿no? Y cuando uno escucha el pensamiento pragmático y práctico en algunos casos, pero el nivel de sensatez que hay en las propuestas. Estamos hablando de un piso común de salud. Se nos ha hecho costumbre que efectivamente la educación puede ser un negocio, ¿por qué no? Pero ¿por qué sí? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede llegar a ser algo que nivele una sociedad y que nos aporte a tener una igualdad de oportunidades frente a la vida? Algo tan relativo como que efectivamente sí tenga que existir educación privada. Yo, por lo menos, creo que el piso común tiene que ser igual para todos, la cuna de donde venga, y eso, en ese sentido, creo que el aporte de este libro o de esta forma de pensar, no estoy haciendo una regla de tres tan fácil, pero a la nueva Constitución.
creo que lo que nosotros necesitamos son pisos mínimos. Si las grandes fortunas de este país están construidas a base de la explotación de recursos naturales, por lo menos me parece extraño. Y por lo menos creo que hay que tener ciertos parámetros de fiscalización. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora con una nueva constitución es desenmarañar toda esa madeja que dejó muchos privilegios para pocas personas y tratar de hacer un sistema que tenga que ver, que sea más sustentable y que tenga igualdad de oportunidades. En ese sentido, lo que dice Salvador Allende calza a partir desde la sensatez, y no siempre y ahí vuelvo un poco al tema de atrás que decías de cómo se movía la cultura de masas, porque Allende muchas veces provoca a sus audiencias. No está todo, cuando va a Concepción y se enfrenta, que hay parte de aquí del discurso, y se enfrenta a los cabros de la Universidad de Conce, que no era fácil, ¿eh? No cualquier político podía pararse ahí y acepta que lo pifien, y él los provoca, y en un momento hace una broma y le dice, bueno, reclámenle a Marx, no, pero la forma de entender, cuando llama, por ejemplo, lo están ovacionando, los obreros lo están ovacionando, y él dice, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están sus mujeres? Bueno, váyanse para la casa y vayan a buscarlas. Pero en el fondo hay una visión ahí, hay una mirada global de potenciar ciertas cosas que a veces, y retomando a nosotros como por perogrullo, nos parece que pasan cola. Y creo que en el aporte nuevo, para la nueva constitución hay que tener el ojo muy abierto, muy despierto, y entender de que hay cosas que no tienen por qué, si fueron impuestas de alguna manera, no tienen por qué seguir siendo impuestas así. Cuando la sensatez al final nos llama hacia otra resolución. O sea, ya sea el tema del agua, los recursos naturales, la igualdad. ¿Cómo es posible que no haya existido igualdad entre el hombre y la mujer hasta el día de hoy? Que no existe igualdad de salario. ¿Por qué nosotros fuimos tan livianos en ese sentido? Yo creo que en ese tipo de puntos Allende es muy claro y lo dice, y refrescarnos y leerlo, a veces entenderlo, e incluso a veces conocerlo, porque nos pasa mucho que en la Fundación tampoco todos conocemos el espectro gigantesco de ese postulado. Nos sirve y nos sirve para este nuevo proceso. De todas maneras, nos sirve para este nuevo proceso. Yo creo que es un aporte en ese sentido. Bueno, y como les decía, no son solo discursos grandes o elocuentes, tiene también cosas muy humanas, cosas con humor, pedazos de entrevistas. En ese sentido es un libro misceláneo, no es un libro, recordando lo que decía Sergio, no es un de dogma marxista, así canónico, duro, donde solo queda la palabra fuerte, sino que tiene también esta parte muy de Allende, muy de esas salidas divertidas, de humor, de contactar con no sé, por ejemplo, así lo agarré al azar, y está esa entrevista que hizo con Erika Bettler para la revista Ercilla, y son una serie de preguntas así como en asociación, y le dicen, ¿cómo imagina las elecciones del año 3000? Y dice, sin mi candidatura probable. ¿Cuál es tu debilidad? Que no le gusta que los demás adivinen. Es mejor que no la adivinen. Si tuviera que explicarle a un niño de 6 años quién es Salvador Allende, ¿qué le diría? Que es el abuelito de un niño de 5 años. Podría indicar una frase con la que a su juicio todos los chilenos estarían de acuerdo. Viva mierda, Chile. Entonces, en ese sentido, claro, tiene estas varias capas de lectura que es... y tiene esta otra sección que les contaba, que es la sección La historia es nuestra y la hacen los pueblos, que son, en el fondo, los logros de la unidad popular, porque más allá del discurso hay una cantidad de logros tangibles en un país con la carencia que tenía. Entonces es bastante impresionante, podríamos pescar alguno en distinto ítem, pero sí, en el gobierno de López se desarrollaron los balnearios populares,
el 90% del crédito estaba en manos estatales. La capacidad de la seguridad social creció en 32%. Entonces, en ese sentido, esto que hace la Fundación de recuperar, que la palabra para ser más interesante requiere acción, y en ese sentido es... Precisamente en ese tema, por ejemplo, aquí en noviembre de 1971, Allende nombró a Fanny Leibovitz como ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que pasó a ser la primera mujer en Chile con un cargo de alta jerarquía en el Poder Popular. Pero después perdón, me equivoqué de cita, pero decía, en el gobierno de Allende, el sueldo mínimo industrial aumentó de 12 a 20 cubos y se estableció por decreto igual salario para hombres y mujeres. Ahí está la acción. Él lo estableció, que después no se haya respetado, que después hayamos involucionado, pero la acción está ahí. Igualdad de salario para hombres y mujeres. 650.000 niños y niñas contaban con apoyo alimentario directo del Estado. Para el 73 esa cifra aumentó a 3 millones. Se establece el servicio odontológico gratuito en escuelas. Hoy en día no hay Dios pobre que pueda pagarse unos dientes. O sea, no te voy a contar mi caso personal, pero... Sí, ya tengo agarrados con tachuelas. Además que Allende promueve el trabajo colectivo. Yo creo que la unidad, primero promueve la unidad y segundo promueve la sindicalización, promueve los trabajos colectivos en las poblaciones. Entonces la gente se empieza a relacionar de otra forma, no como hoy, que donde el individualismo permea todas nuestras capas. Yo creo que ahí hay algo que mirar también, porque siempre es más fácil trabajar con otros y no sin otros. Y como decía Allende, en relación a lo que tú dijiste del tema constitucional, la Carta Magna tiene que nacer de las raíces del pueblo, y eso también habla del proceso, de cómo debiera ser el proceso que estamos viviendo hoy día. Ojalá volvamos un poquito más a lo colectivo. Yo creo que el sentarnos y el trabajar conjunto y junto a otros en el bien común es muy importante, y algo de eso hoy se ve en nuestro país a raíz de toda esta pandemia que estamos viviendo, que han vuelto a salir las organizaciones de base, las ollas comunes, las mujeres, y la gente vuelve a lo colectivo, porque lo individual no da espacio para poder salir adelante en las carencias que tenemos. Y Allende nos invitó a trabajar siempre en lo colectivo y en la unidad. Y yo creo que eso también es algo que el libro de alguna forma lo hace ver. Y Allende como que nos empuja siempre a lo colectivo, siempre nos empuja a seguir tratando de llegar a una unidad en torno a la acción, que es lo que ustedes también explican. Porque si no hay unidad, la acción es cada vez más difícil lograrla. Y eso fue un gran dialogante en ese sentido también, más allá de los grandes análisis. Yo iba a leer un pedacito con respecto a donde identifica el problema central, pero lo que dice Marcela hace mucho sentido. O sea, si no hay unidad en un proyecto político, social, cuando tenemos 3 millones o millones de personas en las calles exigiendo básicamente lo mismo, quiere decir que nuestro sistema político está haciendo mal la lectura. Y básicamente por eso yo creo que Allende muchas veces para los partidos políticos está más arraigado en un acto que en las convicciones reales. Pero las convicciones reales sí se manifiestan en el pueblo, que no se deja permear tan fácilmente por otro tipo de acciones. Nosotros con este libro lo que tratamos de hacer es precisamente eso, fomentar, no ser tendencioso, ojo, nosotros estamos dando la propuesta de una persona y de una mirada, no solamente de una persona, sino que un proyecto político singular, evidentemente al que representamos como fundación. Pero lo que nosotros estamos haciendo es poner a disposición de una manera más fácil, más allá del dogma y de la teoría, una visión que tiene mucho que ver con el sentido común. A mí, yo no salgo mucho de esa idea. El sentido común de Allende, por la lectura social de Allende, es evidente. O sea,
Lo que yo les iba a leer y que les quería mostrar tenía que ver con el discurso del Estadio Nacional del 5 de noviembre del 70, y dice: ¿quién es responsable del subdesarrollo en el que estamos sumergidos? Tras muchas deformaciones y engaños, el pueblo ha comprendido, sabemos bien, por experiencia propia, que las causas reales de nuestro atraso están en el sistema, en este sistema capitalista dependiente que, en pleno interno, opone las mayorías necesitadas a minorías ricas, y en el plano internacional opone a los pueblos poderosos a los pobres y a los que más costean la prosperidad de los menos. Eso es exactamente lo mismo que se opina hoy en las calles. Es una lectura que 50 años atrás, incluso más anterior, porque debe ser, o sea, así llega al final, pero en el fondo es una lectura de 60 años atrás, que hoy día está absolutamente vigente, que tiene que ver con el tema de la desigualdad. Y creo que eso es lo que hace valioso los postulados de Allende, y que nosotros tratamos de plasmar en este pequeño libro. Claro. Sí, sumándome a tus ideas, claro, todo este tipo de pensamiento hoy en día es como refutado como populista, ¿no? Y la idea de populismo se volvió como terrible. Exacto. Evidentemente agarraron un concepto potente y lo degradaron, ¿no? ¿De cuándo? Entonces, por eso es tan increíble leerlo y decir, claro, sí, puede que sea populista, pero el populismo no entendido como una mirada cortoplacista de interés, sino como una manera de regir el pueblo, el sentido común más lógico, ¿no? Yo en ese sentido rescato el libro de Chantal Mouffe, Hacer un populismo izquierdo. Cuando uno vuelve a leer esto es como, todo, incluso ya con lo que atacan al proyecto, es de una vulgaridad, porque además hemos perdido evidentemente el enemigo ya no es un enemigo refinado, ya no es un enemigo que está usando estrategias muy básicas, digamos. Me resta agradecerles y no sé si quieran dar algunas palabras finales. Llegamos a la hora, quedan 4 minutos, algunas palabras de cierre. Decirles que el libro está empezando a caer en catarata en librerías, que vamos a hacer muchos concursos, muchas posibilidades para que lo tengan. Está acá en el fondo, que durante gran parte de la Navidad va a estar con descuentos. Y bueno, en fin, que la idea es que en la medida de lo posible este libro no se deje de leer por su costo, así que verán que vamos a intentar hacer la mayor cantidad de opciones. Decirles que vayan a la página web de la fundación, porque tienen unas cápsulas preciosas también, y también sirven de, no sé si playlist, pero como de marco para leerlo, que son sensaciones muy agradables. No sé si quieras cerrar con algo, Marcela. No, solamente volver a agradecer al Fondo de Cultura Económica y a ti, Rafael, a la Cámara Chilena del Libro por este espacio, y dejarlos a todos invitados a que compren el libro, que lo puedan releer y que lo puedan conversar. Yo creo que si conversamos a partir de la lectura con otros, como decía Allende, es más fácil. Esto es una invitación a conversar y a rescatar lo que Allende nos decía a través de su palabra, y ver la vigencia que este testimonio de Allende, que se construye no a partir del 73, porque esta construcción de pensamiento es una larga construcción de pensamiento de Allende, tiene tanta vigencia hoy. Gracias a todos, y también muy contentos de haber podido lograr hacer este libro en el marco de los 50 años de la conmemoración del triunfo de la Unidad Popular, que junto con muchas organizaciones sociales tuvimos el honor de participar y de volver a poner a Allende en el corazón de todos. Como alguien decía, Allende con el tiempo crece y se agiganta. Gracias. Sergio. Solo agradecerle a usted, al fondo, los espacios de libertad, de alguna manera, de poder, no son muchos los espacios de libertad donde se puede trabajar por convicciones. Yo tengo la fortuna de poder hacerlo de alguna manera, entonces quiero agradecerle a ustedes, al fondo, por haberse jugado por la propuesta,
bueno, a Marcia por encabezar el proyecto, a Daniel Van der Stel, insisto, que fue parte fundamental. Generamos para hacer este libro un banco de citas gigante. Nos faltan innumerables textos, nos falta todavía, podríamos hacer colecciones con la carrera parlamentaria, tanto diputado, de Senado, nos falta mucho. Es una invitación grande a releer, pero creo que es muy bonito partir por esto, porque se siente que es Allende el que está hablando, no somos nosotros, y creo que ese es el mayor triunfo que nosotros podemos haber tenido como libro, como haber sido gestores de este trabajo. Así que agradecerles nomás. Muchas gracias, damos por concluida la actividad. Agradecemos al Fondo de Cultura Económica la presentación de Salvador Allende, Palabra y Acción, a 50 años de la victoria. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, agradecemos su presencia y le invitamos en breves minutos a la siguiente actividad.